y que en los años 60, hacia el año 65, estas dos fotos corresponden a la revista Festa de Elx, editada por el Ayuntamiento de Elche en el año 65, se plantea una visión, igual que el Estado español, después de la Ley de Fraga, plantea un aggiornamento, sería el término, una modernización, pero realmente el término italiano aggiornamento quizás sea preferible, de la visión turística de la ciudad. La tercera imagen es una imagen editada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Alicante con motivo de la presentación de unos actos relativos al Palmeral de Elche o las Palmeras de Elche, con lo cual también tiene ese carácter oficial que planteaba. Vamos a ver si en los minutos que nos quedan podemos intentar hacer hablar estas imágenes mudas, estas imágenes que si no se explican, si no se piensan sobre ellas, no dicen nada, y vamos a intentar comparar qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve en las fotos y cuál es el significado de las cosas que podemos ver. En las primeras fotografías llama la atención, vamos a comparar la primera y la última, es decir, el punto de origen del siglo XX y el punto final del siglo XX, con el elemento central, que no deja de ser un elemento de transición. La comparación más interesante se plantea se plantea entre la foto 1 y la foto 5. En la foto 1 respecto a la foto 5 llama la atención la grandísima altura de los pies, la grandísima altura de las palmeras que en aquellos momentos el fotógrafo elige, respecto a lo bajitas, a lo pequeñitas, que son las palmeras de la foto que elige el Colegio de Arquitectos, elige el fotógrafo en la foto final. Esto que vamos a intentar no solamente ver, a jugar un poco al juego de las 7 diferencias de los periódicos, sino también a entender qué significa cada diferencia. ¿Esto qué significa? Pues significa evidentemente que ha habido una desaparición y una sustitución acelerada a lo largo del siglo XX de las palmeras de Elche. Es decir, las palmeras, los pies de gran altura que vemos en la foto 1, que podían tener 200, 250, 300 años, es decir, palmeras de gran antigüedad, y que eran las palmeras que habían sorprendido a todos los viajeros, como mínimo desde que tenemos noticia de viajeros en Elche, es decir, desde la Edad Media. Mientras que lo que vemos en la foto 5 son pies, son palmeras, que son ejemplares, que tienen 40 o 50 años como mucho. Vamos a ver otra cosa. En la primera imagen llama la atención cómo están plantadas las palmeras de Elche respecto a las palmeras de otro sitio. Estuve hace unas semanas en Marrakech y estuve estudiando un poco visualmente las palmeras que tienen por allí. Y una de las cosas que llama la atención, no así en Tunisia, donde también estuve hace unos años, es que en Elche son pies individuales. Le había pedido a Julio para hacer dibujos, pero como el tiempo siempre nos acaba cogiendo, pues voy a dedicarme solo a hablar y no voy a hacer dibujos y voy a dar, por supuesto, algunas cosas que me hubiera gustado explicar. Es decir, se trata de pies individuales, no de boutiques, no de conjuntos de palmeras, que por lo tanto pueden tener fácilmente una edad milenaria o incluso varias veces milenaria, como esas que he visto recientemente en Marrakech. Esos pies individuales que vemos en la foto 1 están obligados por la necesidad de trabajo agrícola. Lo que estamos viendo en la foto 1 es un campo de trabajo agrícola. Voy a ir avanzando conclusiones también. Lo que estamos viendo en la foto 5 no deja de ser una tierra de nadie. El terrain vague, que se dice el terreno vago, el terreno, traduciendo literalmente del francés, la tierra de nadie que rodea las ciudades a partir del siglo XX. Esos pies individuales y esa no presencia de grupos, de boutiques dentro del mismo pie,
implicaba unas operaciones de cultivo como suprimir les filloles, como suprimir los hijuelos, que era una práctica que yo vi hacer a mi padre abundantemente y que, como digo, sin poder extenderme más, venía obligada esa práctica por las necesidades del cultivo. Igual que las lechugas tienen unas necesidades de cultivo, las palmeras tienen una necesidad de cultivo. Esto es algo que nunca se ha acabado de entender en esta ciudad. Hay otra cosa que llama poderosamente la atención, quizá lo más visible, lo más inmediato. En la imagen 1 y 2, las palmeras están perfectamente podadas. Era la poda anual que había que hacer cuando los productos de la palmera tenían un valor agrícola. Y en la palmera 5 están absolutamente sin podar desde hace años y años y años y años, como están en estos momentos la inmensa mayoría de las palmeras de Elche, sin podar, con ese carácter salvaje que puede gustar o no gustar. No estamos hablando de gustos, que los gustos siempre son tonterías, sino que estamos hablando de significados. Esas palmeras sin podar denuncian, evidencian la pérdida total de valor agrícola que se ha producido en las palmeras de Elche a lo largo del siglo XX y también la pérdida de uso. La poda, igual que otras operaciones vinculadas al cultivo de la palmera, era una operación absolutamente imprescindible para la salud del vegetal. En cambio, la falta de poda implica un paulatino y acelerado debilitamiento vegetativo y un aumento de las caídas de las palmeras por el peso que se acumula en la parte superior, al más mínimo vendaval, a la más mínima sequía, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos fijáramos mejor y siguiéramos viendo diferencias, veríamos que en la foto 1 y 2 los bancales están llenos de cultivos asociados, mientras que en la foto 5 los bancales están absolutamente vacíos. La pérdida total y absoluta del valor agrícola de las palmeras de Elche ha implicado la pérdida del valor agrícola de todos los terrenos asociados, con lo cual los vegetales que se cultivaban, los vegetales de aprovechamiento agrario que se cultivaban en esos bancales han desaparecido por completo, absolutamente por completo, en los últimos 30, 40, 50 años. Todos estos elementos implican que, y vamos a empezar a ir haciendo conclusiones, que de los 500 usos que una antigua canción persa, que a mí me ha gustado siempre repetir, de los 50 usos que tenía la palmera según aquella antigua canción persa, todos, absolutamente todos, se han perdido. Y los que no se han perdido ya no tienen que ver, ya no tienen que ver con la palmera, como vegetal con aprovechamiento agrario, sino con la palmera con aprovechamientos de otro tipo, de carácter urbano, de carácter turístico, etcétera, etcétera, cuyas necesidades son absolutamente diferentes. Vamos a fijarnos en las dos imágenes anteriores. Las dos imágenes anteriores representan la conversión de determinados espacios dedicados al cultivo de la palmera en jardín. Las dos corresponden